Buenas tardes, República. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos a la chef Euda Morales, que nos viene a platicar un poco sobre los entresijos y los secretos que hay en la cocina guatemalteca. Y vamos a empezar primero porque ella se ha dedicado al periodismo culinario, porque ha tenido columnas de opinión, siempre centradas en la gastronomía, pero además ahora presenta su segundo libro, que es Más que un tesoro, recetas guatemaltecas con historia. Primero vamos a hablar de este libro, si usted está de acuerdo, y luego del libro anterior, que fue el que premiaron. Cuéntenos ¿qué vamos a encontrar en este segundo libro? Bueno, este segundo libro tiene la misma temática, de hecho, que el anterior. Son relatos culinarios, son 10 relatos. El relato consta de la historia, cómo la mamá le transmite la receta a su hijo, a su hija, dentro del contexto familiar o una tradición culinaria. Y además tiene la receta. Y sin conocer el libro, estoy asumiendo, pero usted me confirma o me explica. Todas son recetas guatemaltecas acá. ¿De qué tipo de recetas estamos hablando? Son recetas guatemaltecas. En este segundo libro son recetas un poco menos conocidas que el anterior, pero son recetas tradicionales de la cocina guatemalteca, esas recetas que se preparan en la familia, las recetas de algunos poblados. Y son recetas básicamente, en su mayoría, recados guatemaltecos. El libro anterior, que se llama Tesoros, recetas con historias, usted menciona que fue un proceso de investigación. Acá asumo que fue de la misma forma. Exacto. ¿Cómo fue el proceso de construcción de este libro? Bueno, visitas al interior. He tenido la oportunidad de estar dentro de la casa, alrededor de un pollo casi siempre, porque pues muchas personas siguen cocinando en pollos, y entonces es ahí como yo veo cómo cocinan y tengo que tomar nota. Que yo tengo unos 12 años o más de estar investigando las raíces culinarias guatemaltecas, entonces en algunos casos ya tengo información y llego al lugar con la familia y termino pues de recabar la información. Entonces le podría decir mejor en cuánto tiempo lo escribí, que ya lo transcribí, que me tomó un año más o menos. Ahora, tengo una curiosidad. Usted menciona que dentro de la investigación convivió con las personas, ¿no? Y me decía que uno de los elementos que encontraba en los hogares era que cocinaban con pollos. Pero esta preparar los alimentos no afecta al prepararlo en mi casa con una estufa normal. Bueno, el sabor nunca va a ser el mismo, definitivamente. Es igual que si cocinan con una olla de barro, que si utilizan pues leña, en este caso para cocinar, eso le aporta un sabor muy particular al alimento, pero la receta está hecha y revisada para que se pueda cocinar en una cocina normal, porque yo después he preparado la receta para estar plenamente segura que sale, y entonces pues el sabor puede variar en cuanto a la calidad de los ingredientes, porque tampoco son ingredientes pues locales que los tienen las personas, a veces alguna hierba en el patio de su casa, pero sí salen perfectamente. Y ahora en este libro, ¿tendrá alguna receta favorita, por llamarlo de alguna forma? Pues hablar de una receta favorita no es tan sencillo, porque de alguna manera si yo seleccioné estos 10 relatos es porque tienen cada uno algo en particular, y además, más que la receta, a veces es la convivencia con la familia. Hay una receta que sí vale la pena, más que una receta, pues un relato que vale la pena mencionarlo, es que uno de estos relatos tiene también audio,
porque no aparece en el libro, pero sí por mis estudios, que yo fui a una beca a Cuba, entonces en un estudio de radio escogieron uno de los relatos y entonces tiene un audio muy especial, muy particular, entonces eso lo hace diferente. Pero en sí, todos los relatos, le puedo decir que no son de un mismo departamento, sino que varían y de alguna manera hay un cariño especial por el personaje, porque por lo mismo que he estado con ellos, son personajes reales. Entonces, esa es la manera de plasmar como mejor se pueda, valga la redundancia, la historia que está detrás del platillo. Ahora, ¿es el segundo libro de una serie que usted tiene pensada de libros? Sí, yo quisiera que esto continuara, por lo mismo que hay más recetas en Guatemala, hay más historias detrás de cada platillo y que se pudiera continuar. El primer libro tenía un formato diferente a este de alguna manera tiene un formato que pareciera más infantil, si bien es cierto, está escrito de la misma manera el relato y es para la familia. Mi intención es que los niños puedan aprender de la gastronomía guatemalteca y obviamente están los papás detrás que también se puedan interesar porque los niños por sí mismos podrán entender el relato, pero si quieren degustar el platillo se necesita que la mamá o el papá estén con una ellos, supervisión. Sí. O sea, estamos hablando de que no es un libro infantil, sin embargo es un libro universal que un niño puede entender. Exactamente, exactamente. Y bueno, también tiene unas ilustraciones que ubican en ¿De dónde viene la receta? O sea, al niño en el espacio, porque claro, los personajes en la mayoría de los casos los he conocido ya adultos, pero en el relato aparecen cuando eran niños, cuando aprendieron con su abuelita, con su mamá, la receta. Solo hay una niña que en este momento tiene 8 años, que ella sí sigue siendo niña por consiguiente, y ella me enseñó a recolectar los hongos de San Juan. ¿Y cómo fue esa experiencia de intercambiar conocimientos con una niña? Porque en este caso, pues la niña se convierte en maestra. Totalmente. Primero, impresionante, porque bueno, el hecho de ir a un bosque donde ha llovido una noche antes no es tan fácil pues, caminar. En mi caso, yo iba un poco temerosa y la niñita pues no caminaba, corría literalmente, con sus piecitos tan chiquitos. Y entonces yo pues creí que para ella era un juego acompañarme. Claro, iba también mi papá, pero la niña fue la que me explicó cómo se recolectan los hongos, cómo caminar, cómo buscarlos, porque es una tradición heredada. Esa es la parte interesante. El papá aprendió así también de niño, de su abuelo, o sea, del abuelo de la niña, ¿verdad? Y entonces ahora el papá ya le transmitió esto a la hija y la hija perfectamente podía explicarme a mí por dónde circular, cómo encontrar los hongos. Lo que sí fue un complemento no tanto de la niña, sino que del papá, por lo que cocinan en casa la receta. Pero el hecho de ir al bosque fue una experiencia única para mí, que una niña tan pequeña y tan desenvuelta pudiera darme todos estos secretos. Asumo que en el libro lo dice, pero ahora para adelantarnos un poco, ¿esta historia en qué parte de Guatemala ocurrió? La de ocurre. Los hongos. Sí, de hecho ocurre, porque asumo que eso es habitual para ella. Sí, esto en San Pedro Zacatepeques, y los hongos se conocen como hongos de San Juan, pero su casa está prácticamente en el bosque. Entonces es también un ambiente habitual, de diario para ella. Y bueno, este paseo fue el año pasado, pero este año volví a ir porque ella quería que yo conociera cómo se recolectaban los anacates. Entonces, si bien es cierto, pues ya no está en el libro, pero también conoce perfectamente cómo recolectar los anacates. Entonces, ¿y cómo distinguirlos? Me parece que es un hongo fácil de confundir. Pues eso ante todo, más que los anacates igual, y los hongos de San Juan, y ella los diferencia muy bien, pero siempre tiene la supervisión del papá, claro, eso sí, por supuesto, pero la niña lo reconoce y además están muy escondidos. Como yo no tengo costumbre, obviamente, ella sabía y me decía, mire, aquí hay que buscar, vea al pie del árbol o detrás, y yo pues queriéndolos encontrar, y ella fácilmente los divisaba. Es una experiencia diferente para mí. Y sin contarnos el secreto de cómo lo logró, pero sí llama la atención de qué forma encuentra estas historias. No es que usted llegue a una comunidad y diga, buenas, vengo por una receta. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, sí, inicialmente
le tienen que abrir a uno las puertas de la casa. Tienen que ser personas que de alguna manera resulten cercanas a uno. Y yo empecé esto por mi docencia como catedrática universitaria en el interior del país, que me han llevado inicialmente estudiantes a su casa. Entonces eso hace una diferencia grande. Y de un lugar, como dicen, una cosa lo lleva a uno a otra, ¿verdad? Entonces he ido conociendo más personas, porque sí, yo creo que usted también podrá tener experiencias en Guatemala que quiere ir a un poblado, a un lugar, a comer un platillo específico y a veces no hay ni siquiera un comedor donde usted lo consiga. Entonces se necesita ir justamente a una casa familiar. Con una familia. Exactamente. Entonces así me inicié yo y por eso ha sido pues un trato diferente. El hecho, mire, tengo varias anécdotas, una muy especial que fue no para este libro, sino que para el libro anterior, el Pinol en San Pedro Zacatepeques, que yo vi todo el proceso, pero luego me sentaron y yo quedé sola en una mesa. Y los señores estaban en otra, y las señoras estaban en el suelo sirviendo y después ellas ahí comían. Entonces yo no me iba a ir a la mesa con los señores porque pues soy mujer. Y entonces yo quería estar con ellas y bueno, tomaron la decisión porque le consultaron a la anciana si yo también me podía sentar en el suelo con ellas y me dijeron que sí, pero que si me vestían. Entonces fue, imagínense, un momento muy especial para mí, un honor, y entonces ya estoy yo pues con el traje y me sirven y de gusto con ellas. Entonces también hay que adaptarse definitivamente a las pues situaciones reales del momento y también las tradiciones de mucho respeto. No, claro, y con lo que usted me menciona ahora, lo primero que me pregunto es usted como catedrática universitaria, como profesional, la brecha cultural realmente ya no es un problema, solo es cuestión de adaptación, ¿no? Exactamente, es cuestión de adaptación, es cuestión de respeto, porque son tradiciones ancestrales que definitivamente han estado ahí por muchos años y ya entendiendo uno el proceso, pues se hace más sencillo. Ahora, con la historia que nos contó de la chica que le ayudó que la llevó a enseñarle cómo recolectaban los hongos, para su siguiente visita ya estaba editado el libro. Ya estaba editado el libro. ¿Y qué dijo ella cuando vio el libro? Bueno, fue algo único. Esa es otra parte. En este caso, esta niña muy feliz porque ella veía el libro y lo leía y se veía ahí, y entonces estaba muy, muy contenta. Y bueno, se le queda viendo al papá como quien dice, es real. Este libro fue cuando fuimos la vez pasada al bosque. Esto es en cuanto a esta niña. También hay una señora en Santa Cruz de Balanyá, que cuando es el relato que está en audio, cuando lo escuchó fue sumamente emotivo porque ella decía, mis papás ya no están vivos y yo siento que soy niña y que estoy en la casa con mi mamá y es todo como se da. Entonces creo que es una manera también de revivir definitivamente ciertas experiencias reales, ¿verdad? Y estas personas, las que están incluidas en estas historias, supongo que ellos ya conocen este libro, ¿no? Y supongo que cada uno ha sido una historia distinta al recibir un ejemplar, asumo. Sí, totalmente. Es una alegría. Más que todo es el hecho de sentirse niños nuevamente. ¿Ah, sí? Sí, yo le podría decir que así es. ¿Y ahora este libro dónde está? ¿En qué librerías se ubica o de qué forma se adquiere? Bueno, este libro está en Sofos, está en Fondo de Cultura y en el interior está también en otras librerías, pero básicamente en la capital, en estos lugares. Y ahora, si habláramos un poco del libro anterior, de Tesoro, Recetas con Historias, ¿este libro llegó solo al concurso? ¿Usted lo propuso? No, llegó solo. Y entonces, en este caso, ¿se podría esperar lo mismo? Pues ojalá que lo puedan encontrar, pero sí, inicialmente fue una sorpresa para mí. Ellos me contactaron para decirme que inicialmente había sido seleccionado como el mejor libro de gastronomía guatemalteca o en Guatemala, que finalmente es una satisfacción grande, pero no se publican tantos libros en Guatemala. Pero ya cuando había pasado ciertos filtros y ya estaba pues listo para participar a nivel mundial y que me dijeron que yo llegara, pues fue una satisfacción muy grande, y también el hecho que ganara el premio, porque pues no es tan fácil, definitivamente. No, seguramente, y sobre todo algo porque la cocina es palpable, no es tangible. Usted sigue las instrucciones
Y llegar a ese lugar y recibir el premio no es cosa fácil. Incluso, asumo yo, no lo sé, se convirtió en un compromiso suyo en su carrera para que el siguiente libro sea de la misma calidad o mejor. Pues esos son los retos, ¿verdad? Que uno quiere mejorar. De hecho, pues yo traté de mejorar algunos aspectos definitivamente, no solo desde el punto de vista editorial, sino que las recetas, el formato y bueno, tratando obviamente de hacer cada vez un mejor trabajo. Cuando uno gana o se gana en un certamen de cualquier índole, yo creo que lo más satisfactorio es que esté Guatemala presente, Claro. porque es el hecho que primero nombran el país y eso es muy importante, más en mi caso que yo me he esforzado porque la gastronomía guatemalteca trascienda fronteras y yo creo que de alguna manera pues se logró con este libro. Hay muchos esfuerzos, no solo míos, de diferentes profesionales que vale la pena mencionarlos y entonces es un granito de arena. Ahora, con esto que precisamente menciona sobre los aportes de chefs guatemaltecos hacia la gastronomía y el documentar esta gastronomía guatemalteca, pues muchos de estas personas también son un grupo, ¿no? Él o ella es un rostro, pero realmente detrás de ellos hay un gran grupo de producción. Pero en su caso, usted no es así, o si usted sola va e investiga o tiene un equipo de investigación. Bueno, en este caso, pues yo estoy sola, ¿verdad? Entonces, eso lo hace más vital, en mi opinión. Pues mire, yo creo que todos los esfuerzos valen y definitivamente hay maneras de trabajar. Yo también desde la academia he tenido pues, un respaldo para ciertas investigaciones, pero ya a profundidad para estos relatos pues son personales. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso del libro? ¿Va a tener presentaciones fuera de la capital? ¿Ya se presentó? ¿Cómo ha recibido Guatemala este libro? Sí, ya se presentó aquí en la capital y además sí en el interior, en algunos lados, quedan todavía otros lados. Ha sido una recepción muy especial también desde la perspectiva que ha estado conmigo el personaje. Por ejemplo, fui a Santa Cruz de Balanyá, estaba la señora, que es un personaje. Estuve en Quetzaltenango la semana pasada, también estuvo el personaje en un evento y entonces eso pues hace que sea diferente porque no es en mi caso como autora que llego y este es el libro, sino que conocen a la persona que está dando a conocer la gastronomía del lugar. ¿Y la comunidad cómo ha recibido en estas presentaciones, la misma comunidad cómo ha recibido que uno de ellos esté en un libro? Pues de una manera muy positiva, con mucho entusiasmo. Le pongo el ejemplo de Santa Cruz de Balanyá. Estaba la señora escuchando el relato y todas las demás pues alrededor y entonces estaban emocionadas porque finalmente se estaba presentando un platillo que es afín a la comunidad. Y luego de esa experiencia, ¿cómo la comunidad la reconoce a usted como un miembro más de la comunidad? Sí, yo le puedo decir que una de las satisfacciones más grandes para mí es ese cariño que yo he recibido, porque pues no es solo una vez que yo voy a contar, sino que he compartido con ellos diferentes experiencias, desde no solo llegar a hacer las preguntas, estar cocinando con las señoras, luego también compartiendo otras recetas. La cocina definitivamente une a las mujeres y entonces estamos alrededor del pollo cocinando no una, sino que varias y compartiendo el trabajo, entonces es muy especial. Y ahora, sobre el ejercicio de la cocina, si yo le preguntara cuál es el corazón de la cocina guatemalteca, ¿qué me diría usted? Pues mire, el corazón de la cocina guatemalteca es definitivamente todos esos sabores que nos caracterizan, pero mencionar un platillo para mí es difícil, para mí es más fácil hacer una mención general de los recados. Yo considero que los recados nos diferencian. Primero nos identifican como guatemaltecos y nos diferencian de otras preparaciones a nivel mundial y son muy particulares. Entonces yo creo que ahí se puede hacer un resumen de la esencia de la cocina guatemalteca. Y ahora quisiera, solo para recapitular un poco, me decía que este libro ya se consigue en las librerías del Circuito Nacional. ¿El libro anterior aún hay ejemplares en las librerías? Sí, hay pocos ejemplares. Bueno, también más que ejemplares, podría decirle que ambos están en Amazon. Entonces también es un libro digital, porque el primero, pues yo tengo muy pocos ejemplares, entonces puede ser solo lo que
quede. O sea, y libros digitales, o sea, se pueden, si no es físico, lo pueden conseguir digital. Exactamente, como una opción, porque también muchas personas ya prefieren los libros digitales. Y ahora, sus redes, Euda, por favor, para que los usuarios de República que les llamen la atención o quieran comunicarse con usted, ¿de qué forma lo pueden hacer? Bueno, puede ser a través de mi blog, Euda Morales, que es mi nombre, eudamorales.com.gt, y también a través del Facebook, Chef Euda Morales. Okay. Pues gracias, Euda, por venir, por acompañarnos. Gracias por venirnos a presentar Más que un tesoro, su segundo libro. Ojalá vengan más en camino. Y si hay algo que yo no le haya preguntado que usted crea que valga la pena mencionar. Bueno, para mí lo más importante es que es un esfuerzo que se hace porque se conozca la cocina guatemalteca, la gastronomía guatemalteca. Yo creo que la mejor manera es que la apreciemos nosotros como guatemaltecos, que se prepare en casa, que nuestros niños degusten estos platillos y que se sigan transmitiendo las recetas de generación en generación. Muchas veces fallece algún familiar y con él se va la receta. Entonces, creo que tenemos sin duda alguna, una riqueza culinaria muy grande que vale la pena apreciarla. Pues gracias por haber venido, Euda. Usuarios de República, gracias por estar con nosotros y nos vemos hasta la próxima.